Bueno, pues seguimos con las bienaventuranzas, siguiendo el orden de Mateo, del evangelista Mateo. Tomamos la quinta bienaventuranza, que dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Partimos, como siempre, en las bienaventuranzas anteriores también, de la idea, del presupuesto de que las bienaventuranzas son un autorretrato que Jesús hace, pues como todos los autorretratos, de sí mismo, ¿no? Las bienaventuranzas son un retrato de Jesús. Y partiendo de ahí, la pregunta que nos viene es: ¿cómo vivió Jesús la misericordia? ¿Cómo se ejercitó Jesús en la misericordia? ¿Y qué nos dice Jesús con su vida sobre esta bienaventuranza? En la Biblia hay una palabra, Gesed, que tiene dos significados fundamentales. Significa misericordia, significa también el amor específico que Dios tiene a su pueblo, que es un amor eminentemente misericordioso, porque como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, pues estamos especializados en hacer averías y picias, pues el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene que ser siempre un amor de misericordia, impregnado de paciencia, de compasión, de ternura, pero principalmente de misericordia. Y esta palabra Gesed tiene dos significados fundamentales. Primero, indica la actitud que mantiene la parte más fuerte, en la alianza es Dios, hacia la parte más débil, que se expresa habitualmente con el perdón, pues, de las infidelidades, de los pecados, ¿no? Y el segundo significado de la palabra Gesed indica la actitud hacia la necesidad, hacia el sufrimiento del otro, que no tiene por qué ser necesariamente algo culpable por parte de la parte débil, sino una carencia, una necesidad, ¿no? Y esto lo expresamos en concreto en las conocidas obras de misericordia. Son obras de misericordia, es atender necesidades de otro, no necesariamente pecados, sino necesidades reales de otro, y se denomina así: obras de misericordia. Podríamos decir que existen una misericordia del corazón y una misericordia de las obras o de las manos, ¿no? Y en la vida de Jesús resplandecen las dos formas de misericordia. Él refleja, por un lado, la misericordia de Dios hacia los pecadores, y también nos demuestra muchas veces cómo se conmueve, se compadece de las necesidades que ve a su alrededor, y de hecho interviene para remediarlas, dando de comer a las multitudes, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos de múltiples maneras. De este aspecto de la misericordia operante de Jesús, del remediar el mal, dice el evangelista que tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8:17. En nuestra bienaventuranza, el sentido que prevalece es evidentemente el primero, el del perdón y la remisión de los pecados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Se deduce este sentido en la recompensa que ofrece la bienaventuranza, ¿no? Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Se sobreentiende que la misericordia que alcanzarán no es ante otras personas, sino ante Dios mismo, ¿no?
Si hace falta traer alguna silla más, traerla. Cuando esté el sitio delante. Vale. Lucas, que como sabéis es el gran evangelista de la misericordia, ¿no? Y de la compasión, formula, al fin es lo mismo que la bienaventuranza, ¿no? Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y la recompensa viene a continuación cuando nos dice Lucas, esto está en Lucas 6, 36, 37, perdonad y seréis perdonados. Es de sobra conocida por todos la actitud y la acogida que Jesús reserva a los pecadores en el Evangelio. Cómo actúa Jesús con los pecadores y la cantidad de problemas que eso le acarreó. Problemas, dificultades, descrédito y sobre todo la oposición por parte de los que defendían la ley a ultranza. De aquellos que le acusaban de ser un comilón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Ser amigo de publicanos y pecadores, a ver, nosotros hemos oído tantas veces esa expresión, que bueno, pues sí, le llamaban comilón, bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Los publicanos y los pecadores estaban excluidos de la alianza y excluidos del pueblo de Israel. Entonces, al estar excluidos, se les excluía de cualquier relación social. Por decirlo de alguna manera, para que me entendáis bien, la gente decente, los buenos israelitas, no se trataban con ellos, pero no solamente no se trataban con los publicanos y los pecadores, sino que cuanto más lejos, hasta físicamente, mejor, se daba rodeo. De hecho, si os acordáis, la parábola del buen samaritano lo dice, que el levita dio un rodeo. O sea, no es que pasó de largo y dejó a aquel pobre hombre allí, sino que dio un rodeo para pasar físicamente lejos. Entonces, cuanto más lejos de los publicanos y pecadores, mejor. Ya no solo hablarles, y mucho menos tocarles, sino si puedes poner 10 metros, mejor que 2 metros, entre él y tú, ¿no? Hasta distancia física, distancia material. Y Jesús prescinde de todo eso, de eso que era habitual, usual, normal en la sociedad de su tiempo, y come con ellos, bebe con ellos, se aloja en su casa, les toca, se deja tocar por ellos. Todo eso era escandalizante por demás. ¿Jesús por qué lo hace? ¿Por fastidiar? No. ¿Por alterar el orden establecido? No, Jesús no era ni un revolucionario, ni un agitador, ni toda esa serie de tonterías que dicen a veces. Jesús no era nada de eso. Jesús viene a mostrarnos cómo son las entrañas del Padre. Y sin palabras, pero con hechos, las muestra. Y demuestra lo equivocados que estaban. Pero Jesús no hace las cosas porque es un rebotado, ni un agitador social, ni mucho menos político, ni todas esas tonterías que dicen a veces que a mí me ponen. No, Jesús no es nada de eso. De hecho, Él dice que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y un agitador y un revolucionario es el que va en contra de la ley y se la salta continuamente. Jesús no es eso. Jesús nos enseña que la ley que tanto idolatran no está siendo bien interpretada y que hay que llevarla a plenitud, que le falta vida, que le falta entraña. Y Él viene a ponerle esa humanidad, esa vida y esa entraña. Y no es que se salte la ley, sino que trasciende la ley, la sobrepasa. Él está por encima. Él es la ley nueva y por eso da plenitud a la ley. Y nos enseña cómo de verdad hay que vivir la ley y cómo la ley está al servicio del hombre, para servir al hombre, para cuidar al hombre, para proteger al hombre, no para esclavizar al hombre. Jesús ha venido
a liberar al hombre de todo aquello que le oprime, incluida la interpretación errónea de la ley. No solo el pecado oprime al hombre, también la interpretación errónea de la ley le oprime. Y Jesús ha venido a liberarle de todo eso, a traernos la libertad verdadera. Por eso dice que su yugo es suave, porque el yugo es algo que de suyo oprime. El yugo del Señor no oprime. ¿Por qué? Porque es un yugo de amor y es un yugo de misericordia. Una de las frases bellísimas del Evangelio y muy, muy llena de contenido y significado es que Él no ha venido a llamar a los justos. Los justos ya son justos, ya tienen la vida arreglada. Hay que arreglar la vida en el que la tiene averiada. Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Y qué sucede? Algo perfectamente lógico y normal. Los pecadores, al sentirse acogidos y no sentirse juzgados por Él, le siguen y le escuchan. Se mueven, por decir de alguna manera, salen, empiezan a salir de su situación de pecado. ¿Por qué? Porque hay alguien que les mira como lo que son en realidad, como seres humanos, no como malditos, no como apestados. Y entonces eso les va haciendo modificar su actitud. Si una persona que está en un error la acabamos de condenar y de darle con el error en la cabeza, nunca saldrá de él, porque no tiene a dónde ir. Para que una persona salga de un error, tiene que encontrar unos brazos abiertos que la acojan. Pero si en vez de encontrar unos brazos abiertos que la acojan, solamente encuentra mentes y personas que le recriminan su error, se lo restriegan y le dan con él en la cabeza, pues se quedará donde está. No porque le guste donde está, sino porque tampoco tiene manera de salir de ahí ni a dónde ir. Pero ¿quiénes eran los pecadores? Cuando Jesús dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, una de dos. O nosotros somos los pecadores, o es que no nos ha llamado, o ¿a quién se refiere él cuando dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores? Los pecadores eran designados pecadores, los transgresores deliberados e impenitentes de la ley. Esos eran, para los judíos, los pecadores. Aquellos que deliberadamente quebrantaban la ley, no cumplían la ley. La mayoría de ellos eran los delincuentes comunes y los que estaban pues al margen de la ley en su tiempo, ¿no? De la ley civil, no solo de la ley de Dios. Lo que pasa es que en aquel tiempo la ley de Dios y la ley civil para un judío no se diferenciaban. No la diferenciaban como nosotros podemos diferenciar hoy la ley de Dios y la ley civil, o como se ha diferenciado posteriormente. Para la sociedad judía era una sociedad básicamente teocrática, ¿no? Entonces la ley de Yahvé era la ley. No había una ley civil y una ley religiosa, unas autoridades civiles y unas autoridades religiosas. Las había, porque la autoridad civil la ostentaba Roma, ¿no? Pero lo que es el pueblo judío en sí era un todo compacto. No se separaba la Torá de otra ley. La Torá era la ley que abarcaba todo.
lo religioso, lo civil, todo, porque la sociedad judía era una sociedad, como os digo, básicamente teocrática, con un profundísimo sentido e identidad de ser el pueblo escogido y de vivir una religiosidad clara. Entonces, cualquier poder temporal era visto por ellos como recibido de Dios, no se separaba. Entonces, los pecadores eran todos aquellos que de alguna manera no cumplían la ley, eran transgresores de la ley, ¿no? Y si esto fuera así, que los pecadores eran simplemente los que estaban al margen de la ley, los delincuentes comunes, los que habían hecho alguna faena gorda, más o menos gorda, en cierto modo, los enemigos de Jesús tendrían algún tipo de razón al considerar a Jesús un hombre irresponsable, incluso socialmente peligroso, cuando se codeaba con esa gentuza, ¿no? Pues no sé, sería como si hoy día un sacerdote pues estuviese todo el día en compañía de mafiosos, traficantes de droga, camorristas y todo tipo de criminales. Pues diríamos, pues bueno, lo hará con la mejor voluntad del mundo, pero con vaya gentuza con la que se trata, ¿no? Y sería ciertamente bastante irresponsable, porque es un ambiente peligroso y poco recomendable para cualquiera, más para un sacerdote, ¿no? Entonces, imaginaos a Jesús trasladándolo en una situación así. Si esto fuera cierto, que los pecadores eran esa gente, los fariseos, en cierto modo, tendrían cierta parte de razón de decir, pero ¿dónde te metes y con quién te tratas, no? Vas a acabar malamente porque estás metido con toda la gentuza habida y por haber. Pero en la realidad no es esa. Los fariseos tenían una visión propia de la ley, propia y personal, y de qué cosas eran conforme a la ley y qué cosas eran contrarias a la ley. Y consideraban réprobos, personas equivocadas, personas que estaban obrando mal, a todos aquellos que no seguían su esquema. Los fariseos consideraban que ellos tenían el monopolio y la infalibilidad para interpretar la ley de Moisés. Entonces nadie se podía atrever a discutir con un fariseo qué estaba bien y qué estaba mal, porque ellos lo sabían y eso era intocable e incuestionable. Jesús nunca jamás, en ningún lugar del Evangelio, sobre todo cuando practica la misericordia, nunca jamás, en ningún momento, niega el pecado. Jesús admite el pecado y admite lo que está mal. Lo que cambia es la actitud de Jesús frente al pecado y sobre todo frente al pecador. Jesús en ningún momento niega el pecado y mucho menos lo justifica. El pecado es pecado y ofende al Padre. Y eso es así. Y Él lo aborrece y lo odia y lo combate. Pero sí varía totalmente su actitud frente a los pecadores. La actitud de Jesús frente a los pecadores no tiene nada que ver con la actitud de los fariseos frente a los pecadores. El único que coincide con ellos y es más enérgico que ellos es con su actitud de rechazo frontal al pecado. Pero lo que varía es su actitud frente a los pecadores. Por ejemplo, recordar el pasaje de Zaqueo. A Zaqueo no le ha dicho que está bien lo que ha hecho hasta ese momento. Y de hecho le dice que restituya lo que ha robado. Luego da por sentado que el pecado es pecado y que tiene que reparar el daño que ha hecho. Y se lo exige. Y después de eso, mejor dicho, no se lo exige. Es Zaqueo quien se lo exige a sí mismo. Jesús no le dice lo que tiene que hacer. Es Zaqueo quien lo reconoce. Y Jesús no le dice, bueno, no te preocupes, tranquilo, no pasa nada. Cuando Zaqueo dice, voy a
voy a tratar de resarcir a las personas a las que he estafado y a las que he robado. Jesús le dice que no le dice nada, pero evidentemente, pues sí, que lo haga. No niega en ningún momento el pecado de Zaqueo, ni el remedio que hay que poner a ese mal. Pero no le trata como un apestado y se va a su casa. Y le pide ir a su casa. Eso ya era más gordo todavía. Una cosa que hablara con él en la calle, pero entrar en la casa de una persona para un judío, por lo que significa para ellos la hospitalidad, era casi, a efectos de, casi como, entenderme, pero no es como nosotros que vamos a casa de alguien y no ha pasado nada. Para un judío entrar en casa de otro creaba un vínculo casi de parentesco, por lo que la hospitalidad significa para ellos. Entonces, que no es Zaqueo quien le invita a su casa, es Jesús quien se invita. Zaqueo, ven, que quiero ir a tu casa, que esta noche me quiero hospedar en tu casa, ¿no? Ese era el escándalo más gordo, porque era un usurero conocido por todos y aborrecido por todos. Y Jesús resulta desafiante a la autoridad de su tiempo por hacer eso. No porque quisiera revolucionar a nadie, no porque quisiera dar en las narices al orden establecido, sino porque Él viene a instaurar un orden nuevo, que es el verdadero, y no va contra nadie, pero actúa de una manera que para un fariseo era reprobable. Porque a Zaqueo no se le dirige la palabra, muchísimo menos, ni remotamente se acerca uno a él, y menos entra en su casa, porque era la casa de un pecador. Y en la casa de un pecador, el que entraba se contagiaba. Para un judío el pecado era contagioso. Para nosotros, gracias a Dios, no. Podemos estar todo el santo día en contacto con los pecadores y no pecamos por eso. Pero para un judío, tocar a un pecador significaba quedar empecatado, o sea, contaminado, ¿no? Otro caso en el que es muy claro que tampoco niega el pecado es el caso de la mujer sorprendida en flagrante adulterio. Jesús no dice que la mujer no haya pecado. Jesús no dice que la mujer no sea adúltera. Jesús solo dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. A ver quién es el guapo que empieza. El único que podía allí tirar piedras era Jesús, y no las tiró. Tiró piedras a los que querían tirarlas. Una pedrada directa al hígado, ¿no? Pero el único que tenía capacidad para tirar una piedra a esa mujer, porque era el único verdaderamente inocente, era él. Pero a ella no le dice que no ha pasado nada, ¿eh? No ha dicho, estupendo, tú sigue. No. ¿Nadie te ha condenado? Tampoco yo te condeno, porque Él no ha venido a condenar, Él ha venido a salvar, que no se nos olvide. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. A partir de ahora, no peques más. Como está reconociendo claramente el pecado previo. No peques más, no sigas pecando. Ahora, no la condena, no la descalifica, no la trata como si fuera una apestada, no considera que no tiene remedio, sino a partir de ahora empieza a vivir de otra manera. Habla con ella y encima la libra de una condena que estaba claramente estipulada por la ley. Porque Jesús está por encima de la ley. Ella tenía que haber muerto. Según la ley de Moisés, hacían lo correcto apedreándola. Y Jesús demuestra que Él está por encima de esa ley y sin la menor violencia, con su sola palabra, con la verdad, no ha abolido la ley, pero la ha trascendido, la ha sobrepasado, porque Él es lo mismo que dice en un momento dado, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, que el sábado era lo más para un judío. El Hijo del Hombre es Señor de la ley, es la ley nueva.
la ley viva del Padre es Jesús. Entonces tiene autoridad para trascender esa ley, para sobrepasar. Pero como os digo, Él no niega nunca el pecado. Lo que pasa es que trata a los pecadores de una manera diversa. Esa es la diferencia sustancial. Jesús, de hecho, en algunos momentos llama enfermos a los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Él considera el pecado como una enfermedad y Él es el médico que sana esa enfermedad, ¿no? Lo que Jesús condena con contundencia es que nosotros, los de a pie, seamos los que establezcamos por nosotros mismos, por nuestro arbitrio, porque nos da la gana, cuál es la verdadera justicia y sobre todo condena que nosotros consideremos a los demás ladrones, injustos, adúlteros, es decir, que les juzguemos y que dictemos sentencia. No juzguéis, es un precepto evangélico, y no seréis juzgados, ¿no? A ver, yo puedo ver hechos objetivos. Si esta persona ha sido sorprendida en flagrante adulterio, pues eso es un hecho objetivo. No es que yo la esté llamando pecadora, es que esta persona ha cometido adulterio y la hemos pillado infragante. Eso no es un juicio, es algo constatable. Bien, pero el que esa persona haya cometido adulterio no nos autoriza que le pongamos para siempre el cartel de adúltera, que sí se lo hemos puesto. La mujer adúltera, y digo muchas veces, esta pobre mujer haría algo más en la vida, aparte de cometer el adulterio, ¿qué? Pues es la mujer adúltera. Es que no sabemos nombre, no sabemos nada, solamente sabemos que en un momento dado cometió adulterio y la pobre así ha pasado a la historia. La mujer adúltera, se llamaría algo de alguna manera la mujer, no sé, y haría más cosas en la vida, pero bueno, está etiquetada como la mujer adúltera, solamente sabemos de ella que cometió adulterio. El Señor la perdonó y le dijo que no pecara más. Y no hemos vuelto a saber nada más de ella. Luego hay múltiples interpretaciones de la tradición de quién era esa mujer, de quién era esa mujer, etcétera, ¿no? Pero vamos, que no sabemos así nada más que eso. Y Jesús precisamente lo que viene a decir es que porque una persona haya hecho lo que sea en su vida, no tenemos derecho a etiquetarla. Eso lo dice claramente. Bueno, pues eso se nos da como hongos, ¿eh? Etiquetar a la gente, oye, pero además que bien, con un cartel bien adhesivo y fosforescente. ¿Y por qué? Porque hizo eso, pero porque hizo eso no es eso. Hizo lo que fuera en un momento dado. Y lo hizo, y no estamos negándolo, pero no quiere decir que esa persona sea eso. Una persona no es un acto aislado de su vida. Una persona es lo que es en esencia y lo que hace solo hasta cierto punto. Es más lo que es que lo que hace. Como de la misma manera que de una persona tenemos que conocer más de ella por lo que calla que por lo que dice. Se conoce mucho más a una persona por los silencios de esa persona que por lo que cacarea a todas horas. Lucas introduce la parábola del fariseo y el publicano de la siguiente manera. Dijo entonces a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Se la dirige expresamente a estos buenos amigos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Jesús era mucho más severo hacia aquellos que de manera despectiva condenaban a los pecadores que hacia los pecadores mismos. Es más misericordioso con los pecadores que con aquellos que les condenan. Esos son los que le ponen a Jesús a 1000 no, a 5000. Y es con los que
le cuesta ser compasivo con aquellos que no lo son. Dios, esto nos cuesta un poquito entenderlo, pero es verdad, se complace en tener misericordia. Y Jesús justifica su conducta, su manera de proceder con los pecadores, diciendo que así actúa el Padre. Y no hay posibilidad de discusión porque es el único que sabe de verdad cómo actúa el Padre. Y a sus detractores, sobre todo a los amigos de estos fariseos que estaban todo el día detrás de él, chinchándole con el asunto este de los pecadores, porque es lo que más les reventaba a los fariseos, la actitud de Jesús hacia los pecadores, porque le consideraban un agitador, les desestabilizaba lo que ellos tenían perfectamente controlado y ordenado. Pues dijeron, mira, mejor le matamos, más vale que muera un solo hombre para salvar al pueblo, porque como empiecen a seguirle muchos, se va a cargar todo lo que llevamos durante siglos cuidando y protegiendo, la ley, ¿no? Entonces mejor le quitamos de en medio porque este tipo es que no hace caso, va a su bola. Y no podemos con él porque encima no tiene miedo, no hay manera de frenarle. Y encima es inteligente y encima tiene argumentos que nos tumba, porque lo de los viejos que se marcharon con la mujer adulta les tuvo que sentar aquello. Y tiene Evangelio que empezaron marchándose los más viejos. Un anciano en Israel era un hombre supuestamente cargado de autoridad. Así como en nuestra sociedad más bien la ancianidad se desprecia, ayer al revés, porque entre otras cosas no llegaba viejo casi nadie, pero llegar a anciano suponía un plus de autoridad, de peso moral. Y fueron los primeros que se tuvieron que marchar, con lo cual quiere decir que los viejos también hubieran tenían su currículum, ¿no? Aunque no eran considerados pecadores, tenían su currículum, no estaban libres de pecado. Eso les tuvo que sentar fatal, con lo cual es que el tal Jesús no solamente hacía cosas raras, es que les dejaba en evidencia a 3x2, cosa que nadie se atrevía a hacer porque eran los doctores de la ley, los maestros, los sabios. Y aparece este chiquilecuatre, carpintero de Galilea, que, en fin, ni sabíamos de él hasta que ha aparecido y les deja en ridículo continuamente. Entonces, el odio va increciendo, ¿no? Quieren quitarle de en medio. Y una de las veces, cuando le dicen que por qué actúa así, Jesús justifica su conducta diciendo, misericordia quiero y no sacrificios. Esa frase está en la Escritura, no la ha inventado él, se la recuerda. Misericordia quiero y no sacrificios. La misericordia hacia la infidelidad del pueblo, la Gesed, que decíamos al principio, está presente en el Antiguo Testamento. Está de manera presentísima, muy, muy presente en el profeta Oseas. Sobre todo en el capítulo 11 del profeta Oseas, que nosotros cantamos en el corazón estremecido, está continuamente la palabra Gesed, o Gesed, no sé cómo se pronuncia. Sale continuamente, no es nueva en la Biblia, lo que pasa es que los fariseos la han borrado de su vocabulario, porque a los fariseos la Biblia les importaba no demasiado, les importaba la Torá, ellos idolatraban la ley, para ellos la ley era más importante que todo lo demás, y de la Escritura extraían lo que les convenía para justificar su postura ante la ley, ¿no? Hay un salmo también en la Biblia que repite en forma de letanía, explicando con ellos todos los acontecimientos de la historia de Israel. El Salmo 136 se repite continuamente porque es eterna su misericordia. Sacó a Israel de aquel país porque es eterna su misericordia. Le guió por el desierto porque es eterna su misericordia. Hizo portentos en el Mar Rojo porque es eterna su misericordia. Era algo que en la Escritura estaba, pero en la vida práctica no estaba. En el corazón de los judíos oficiales, de la autoridad religiosa del momento, no estaba la misericordia.
Ser misericordioso es presentado para la criatura como un aspecto esencial del ser a imagen y semejanza de Dios. De hecho, Jesús lo dice en Lucas 6:36. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Esto a los fariseos les tenía que repatear el estómago, porque entre que hablaba de un padre que no sabían bien qué padre era, querían pensar que no hablaba de Yahvé, porque eso era muy gordo, llamarle padre. Él sí hablaba de Yahvé, pero ellos querían pensar que, no sé, que sería un maestro de él, pero que no podía estar refiriéndose a Dios como el Padre, ¿no? Porque si era el innombrable, como para llamarle Padre. Entonces quieren pensar que no se está refiriendo a Dios. Y por un lado les está hablando de un tal Padre que no saben bien quién es, y por otro lado está diciendo que sean misericordiosos como Él es. Y en realidad lo que Jesús está haciendo cuando dice sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, está parafraseando unas palabras del Levítico que dicen sed santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Está identificando la misericordia de Dios con la santidad de Dios. Porque es santo, es misericordioso. Si no, es que no cabe otra actitud en Dios hacia el hombre más que la de la misericordia. Y si no, no puede ser santo. Y si no, además aquí no quedaba ni el taco. Y eso ya es el atrevimiento supino. Parafrasear una frase del Levítico. E identificar la misericordia con la santidad de Dios. Pero lo más sorprendente de esto no es que Dios sea misericordioso, que ya es gordo, lo que os voy contando ya va. No, es que todavía Jesús da otra vuelta de tuerca y nos dice que no es sorprendente que Dios sea misericordioso, porque si es santo, tiene que ser misericordioso, porque como os digo, no cabe otra actitud de Dios hacia nosotros, ¿no? No puede hacer otra cosa. Lo más gordo no es eso. Lo más gordo es que Dios experimenta alegría y gozo en ser misericordioso. No es misericordioso como a la cuerda, porque es que no me queda otra, porque ¿qué hago con todos estos? O soy misericordioso o aquí no queda ni el tacto. No, es que Él goza siendo misericordioso. Su gozo está en ser misericordioso. Y Jesús concluye la parábola de la oveja perdida diciendo eso. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Lo que le faltaba por oír a los amigos fariseos. O sea, ahí ya dio el do de pecho. O sea, ya les puso contentos del todo. O sea, que por uno de estos desgraciados que habría que apedrear va a estar más contento Dios que por nosotros que somos estupendos. No fastidies, hombre. Aquí, claro, como lo hemos oído muchas veces, pues vale. No, o sea, les tuvo que sentar muy mal, pero muy, muy mal. Hay más alegría por uno de estos que se convierte que por todos los que no necesitan conversión. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hacemos aquí los demás observando la ley? La mujer que encontró a la dracma perdida grita a sus amigas, alegraos conmigo. Y en la parábola del hijo pródigo, la alegría se desborda, porque vuelve el muchacho aquel que, en fin, telita con el niño, la alegría se desborda y se transforma en fiesta, se transforma en banquete. O sea, el padre está encantadísimo porque el hijo calavera ha vuelto. La alegría que Dios experimenta al ejercer la misericordia no tiene parangón con ninguna otra.
Y este tema tampoco es nuevo, porque Jesús no ha venido a abolir la ley ni se ha inventado cosas raras. Viene a recordar lo que no recordaban. En Ezequiel, en el profeta Ezequiel, Dios nos dice en Ezequiel 33:11, yo no me complazco en la muerte del malvado, sino que me complazco en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Ezequiel 33:11. Lo que es que estos no se acordaban o leían no sé cómo. Miqueas también lo dice, Miqueas 7:8. Dios se complace en tener misericordia. Experimenta gozo al hacerlo. Gozo, complacencia, bienestar, satisfacción, alegría, poned todos los sinónimos que queráis. Y claro, ante esto surge una cuestión que no solamente les surge a los fariseos, les surge también a muchos cristianos, y en algún momento todos lo hemos pensado, si tenemos la cabeza más o menos normal. Es decir, entonces, ¿por qué en la balanza una oveja rescatada pesa más, lo mismo o más que las otras 99? ¿Por qué esa que se ha escapado, que ha creado problemas, que nos ha hecho polvo a todos, que nos ha tenido preocupadísimos porque no sabíamos qué había pasado con ella, cuando vuelve produce más gozo que todas las demás que hemos sido buenas y hemos estado aquí quietas en el redil sin movernos, haciendo lo que se nos mandaba? Claro, mirad, es que al final los calaveras que vuelven luego son los que se llevan la corona, o sea, y son los estupendos, y los pobres desgraciados que nunca nos hemos convertido, pues si pasa lo mismo cuando quedan convertidos. Tú no te convertiste, das el testimonio de tu conversión y dices, yo no me he convertido nunca, ya lo siento. Yo siento toda la vida igual, pues no tengo así nada especial que contar, ya lo siento, ni fui demasiado mala ni luego me volví demasiado buena. He ido en línea así normal, sin grandes altibajos. Si es que lo que mola es que venga uno y nos cuente el testimonio de su conversión después de que ha matado 25 y ha hecho no sé cuántas cosas más y que se convirtió. Entonces eso es grandioso y es un testimonio de vida. Y el pobre desgraciado que desde el día que le bautizaron más o menos ha ido caminando portándose bien, ¿ese no cuenta? Pues no. Pues claro, a veces uno se lo pregunta y dice, vamos a portarme mal, después me convierto y esto es una cosa gorda, ¿no? O sea, algo importante, porque el pobre desgraciado que es bueno todos los días, pues es el vulgo que nadie mira. Y es que está en el Evangelio. O sea, no es que sea cosa mía, es que están más contentos por la oveja negra que luego vuelve. Entonces, claro, la cuestión es que dices, pues, no sé. Y el padre Cantalamessa dice que le habían planteado tantas veces la misma cuestión que a veces se quedaba un poco diciendo, pues sí, pero es que no sé bien qué contestar cuando me plantean esto, ¿no? Porque realmente dices, el Señor lo dice y está ahí en el Evangelio, es verdad, pero a la gente que dice, caray, ¿y el resto que hacemos? ¿Qué les contesto? Y entonces dice el padre Cantalamessa que buscó una contestación porque le planteaban esto muchas veces, ¿no? Y dice que encontró una contestación en el poeta más o menos convincente, ¿eh? No es que sea muy, la voy a leer, que tampoco es para echar cohetes, pero bueno, es mejor que nada, ¿no? En el poeta Charles Peguy dice, extraviándose aquella oveja, igual que el hijo menor, hizo temblar el corazón de Dios. Dios temió perderla para siempre, verse obligado a condenarla y privarse de ella eternamente. Este miedo hizo brotar la esperanza en Dios y la esperanza, una vez realizada, se convirtió en alegría y en fiesta. Toda penitencia del hombre es la coronación de una esperanza en Dios. Todo retorno del hombre es la culminación de algo que Dios desea, ¿no? De algo que Dios espera. Esto que os acabo de leer evidentemente es un lenguaje figurado.
como todo lo que hablamos de Dios, pero sí que contiene una verdad. En nosotros los hombres, la condición que hace posible la esperanza en nosotros es que no conocemos el futuro y por ello esperamos. Dios tiene un problema, que como sí conoce el futuro, porque además no tiene pasado, presente y futuro, bueno, esto está de siempre, que es un poco liosa cada vez que nos metemos en ella, como Dios está fuera del tiempo, conoce el pasado, el presente y el futuro, porque está en un continuo presente, pues entonces en Dios no puede haber esperanza. La condición es que Él no quiere y de alguna manera no puede realizar lo que desea sin nuestro consentimiento. Esto también es verdad, ¿no? Entonces, la libertad humana, de alguna manera, explica la existencia de la esperanza de Dios. Porque lo único que Dios puede esperar es nuestra respuesta. Todo lo demás no lo espera, ya lo tiene. Ay, qué caras estáis poniendo. A ver. Dios no espera nada, que ya está pleno, es pleno, tiene todo. No es que tiene, es todo. Luego no espera nada. ¿Sí, no? Sí, vale. Lo único que Dios puede esperar, que no tiene seguro, porque no puede forzar, es nuestra respuesta. Que le podemos decir que sí o que no. Todo lo demás lo tiene seguro, pero nuestra respuesta no, porque nuestra libertad es sagrada, no la toca, no la violenta. Entonces, la única esperanza que Él tiene, lo único que Él espera, que no tiene ya, es que le digamos que sí. Entonces, nuestra libertad suscita, por decirlo de alguna manera, pone en marcha la esperanza de Dios. ¿Qué quiere decirnos entonces con las 99 ovejas juiciosas que fueron buenas, o el hijo mayor que fue bueno porque se quedó en casa, pero que luego era para ponerlo en sal también, o sea, el colmillo retorcido? El hijo mayor, ese hijo tuyo, o sea, ni siquiera del hermano, ese hijo tuyo, que ha estado por ahí, ¿no? Ese hijo tuyo, o sea, yo no tengo nada que ver con él. Así le responde al padre: ha venido ese hijo tuyo, cosa tuya, yo no quiero saber nada. Este era el que era bueno.